y, y esos museos, bueno, aparentemente le interesaba bastante el tema de lo que... El museo tiene como una cosa educativa, ¿no? Eh, entonces, bueno, me invitaron, obviamente una muestra en un museo lleva muchos años de organización, vas para atrás, vas para adelante, se hace, no se hace, hay que reunir los fondos, y cuando se logran hacer, bueno, la verdad que es una experiencia maravillosa porque no tiene nada que ver con exponer en una galería o en una feria, es otro mundo, otra organización, es otra cosa. Y contamos, últimamente, ¿cuál fue la última exposición que hiciste? La última que hice fue en Panamá, ahí fue en una galería. Eh, Lindo, bueno, me tocó hacer esto, ¿no? Que es hacer exposiciones por todos lados, sobre todo por Latinoamérica. Y digo me tocó porque la verdad que la vida te va llevando, no es que un día me levanté y planifiqué hacer esto. Y te digo la verdad, es mucho más fácil hacer todo en Buenos Aires. Pero bueno, a veces las cosas no se dan y también me parece que el viajar, al margen de que a mí me encanta, eh, digamos, te da posibilidad de otras experiencias, a conocer a otra gente, a vivir otra historia que te abre la cabeza y que te sirve para seguir trabajando. Y contanos bien tus comienzos, ¿no? ¿Cuándo surgió en vos esta necesidad de plasmar en la pintura? Sí, mira, en realidad todo el mundo dice que pinta desde chiquito, ¿no? Es lógico, yo también pintaba desde chiquito porque todos los chicos pintan. Pero, pero mi caso fue un poco más de grande. En realidad yo estudiaba, me estaba preparando para estudiar arquitectura y, y me di cuenta, no sé si fue una epifanía o qué, pero que el arte tenía mucho más que ver conmigo, sobre todo la parte artística de la arquitectura. Entonces, digamos, hice consciente eso y me di cuenta que la parte artística de la arquitectura acá no le iba a poder ejercer, entonces me la jugué y dije, bueno, me voy al otro lado y estudio arte directamente. Que en ese momento era, digamos, era como muy difícil vivir de eso, la gente no entendía, no había la comunicación que hay hoy con respecto por lo menos a la pintura o al arte plástica. Era para, digamos, como lo veo yo o como lo veía yo, era para gente elegida, ¿no? Donde un artista podía vivir de su obra cuando ya era muy grande o cuando realmente se moría. Entonces nada, fue una cosa utópica, no nos interesaba eso, nos interesaba estudiar arte y vivir el arte y ser pintores. Y eso me parece que fue lo más lindo. Y después, nada, empecé a estudiar, de hecho, previo a eso estudié escenografía, porque me parecía una relación interesante entre la pintura y la arquitectura, porque la arquitectura obviamente que la amo, ¿no? Y alguna que otra vez la he ejercido, pero me pareció que eso era una buena combinación, tenía que ver con el teatro también me encanta, entonces bueno, se fueron dando las cosas, pero tuve que decidir, porque todo no podía ser, y me quedé con la pintura, y eso es lo que hago hace 30 años. Y cuando hiciste el primer cuadro, ¿qué sensación tuviste después de verlo? Fue raro porque yo me tenía que preparar para entrar en la Escuela de Bellas Artes y la verdad que para ser sincero nunca en mi vida había tocado un pincel a nivel profesional. Todos habían ido a un taller de pintura. La verdad que yo nunca, pero como hice en una escuela industrial, digamos como que me crié con un lápiz en la mano. O sea, para mí dibujar es algo totalmente natural. Y, y me acuerdo que me quedaban 5 días para rendir el examen, que duraba 3 días el examen. Había pintura, dibujo y un coloquio. Y fui a una profesora y le dije, mira, no sé nada, tengo que aprender todo en 5 días. Y me dijo, bueno, yo me voy a dar cuenta en un minuto si vos podés hacer algo o no. Y ahí hice, digamos, mi primer pintura. Y bueno, sí, entré y me fue muy bien. Y ese momento la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Y después de hacer la Escuela de Bellas Artes, ¿cómo te relacionaste para poder empezar a vender tus pinturas, empezar a que vieran tu arte? Sí, bueno, fue un proceso en realidad. Yo creo que tiene que ver más con el deseo lo que me pasó a mí, ¿no? Yo, durante el estudio, o sea, durante la carrera, en ese momento, eh, digamos, los estudiantes no veíamos bien vender los cuadros, casi a nivel de corrupción, ¿no? Vendías tu cuadro era como vender tu alma. Y estaba bien, digamos, de alguna manera, porque había como una conexión muy fuerte con lo que uno hacía.
pero después, bueno, las cosas fueron cambiando y se fue abriendo todo el panorama de que hoy vender un cuadro por un artista contemporáneo o joven es algo normal. En ese momento no era normal. Y no sé si de casualidad o fue una causalidad, a través de un amigo consigo trabajo en una galería de arte, que era lo que yo quería. Quería de alguna manera trabajar en algo, que sea, no sé, limpiando, no me importaba. De hecho, cambié un trabajo que tenía por ese y ganaba la mitad, que el que le había dejado, y no me importaba, y trabajaba mucho más horas. Pero estaba haciendo algo que me gustaba, no sé, estaba rodeado de cuadros, porque de hecho yo era un empleado que colgaba los cuadros, que los llevaba, los traía, y ahí, digamos, estuve como del otro lado del mostrador. ¿Y en ese momento vos les mostrabas tus cuadros? Tímidamente con los años, ¿no? No al principio. Pero sí, digamos, pude hacer como un posgrado, porque vi pintura que, digamos, cuando yo estudiaba, siempre dijimos que nosotros estudiábamos de libros, o sea, nuestra cultura visual era de libros, no había otra cosa. Entonces vos veías la pintura de Monet, de Cézanne, de cualquiera en libros, o a lo sumo te ibas al museo y encontrabas una pintura. Entonces no teníamos esa cultura de ver, de la textura, del color, del olor, a óleo, y eso lo pude vivir todo en la galería. O sea, yo me iba a la trastienda y no hacía otra cosa que mirar y estudiar y tocarlos y no sé, era otro mundo, era como un sueño. Y ahí, de hecho, hasta cuando nadie me veía y yo, al mismo tiempo, yo seguía estudiando, ¿no? O sea, ya había terminado la carrera, pero seguía pintando en talleres o en mi taller propio. Entonces muchas veces venía con el cuadro bajo el brazo y no había nadie y lo apoyaba en la pared a ver si quedaba. Y dije, no queda mal, puede estar. Y bueno, nada, se fue dando el proceso. Sí, se los mostré muchas veces. Mucho interés no mostraron, me parecía normal. Y con el tiempo mostré en otras galerías y con una fui a Arteban el año 96 y ahí hice mi primera muestra individual importante. Ya había mostrado varias veces, pero esta era una cosa profesional, seria. Y de hecho yo trabajaba hasta las 8 de la noche, con lo cual tenía que pintar de noche o a la madrugada o todo el tiempo, no me importaba. Y cuando los de la galería mía, de la cual yo era empleado, vieron la obra, les encantó y me propusieron que pase de empleado a artista. Y esa sensación... Y le tuve que decir que no, porque yo ya había hablado con la otra galería, con lo cual debía la fidelidad a la primera galería que había apostado a mí. Con lo cual seguí trabajando con esa galería y como empleado. O sea, hacía las dos cosas. De hecho, llegaba a mis inauguraciones, me sacaba la corbata del trabajo y me ponía en pose de artista. Pose de artista nunca tuve, pero cumplía como la otra función. Y bueno, nada, fue pasando el tiempo, la otra galería, la primera galería, la que yo era pintor, era artista, cerró y pasé a ser artista de esta galería y a dejar de trabajar como empleado, ¿no? Y ahí empezó todo, más o menos, así fue. Y cuando vendiste tu primer pintura, ¿qué sentiste en relación a que me contabas que cuando estudiabas, bueno, ustedes consideraban que no estaba bien, ¿no?, el hecho Sí. de vender? Bueno, ya había pasado el tiempo primero, ya había estado del otro lado del mostrador. Y además la primera pintura que vendí se vendió una circunstancia rara, que fue que mi hija había nacido y tenía un problema en la vista y la tenía que operar. Y había una gente que siempre venía al taller, unos coleccionistas que terminaron siendo amigos, y que yo era un desconocido absoluto. Y la primera pintura me la compraron justamente para que yo pueda operar a mi hija. Así que eso fue totalmente justificado. Y bueno, nada, ahí yo ya veía la cosa de otra manera, o sea, yo ya no quería negociar más, y, digamos, con trabajar de cualquier cosa y dejar los fines de semana para pintar. Me parecía que no era justo. O sea, me gustaba pintar y de hecho aposté mi vida a eso. ¿Y dejaste de trabajar como Sí, en la galería? desde ese año, del 97 más o menos, que dejé de trabajar y, bueno, obviamente trabajo como pintor y esto, por supuesto, que es como todo lo que tiene que ver con el arte, con el teatro, con la literatura, o sea, sube, baja, te alcanza, no te alcanza, y bueno, mientras tanto hay que hacer otras cosas, nosotros damos clases, restauramos cuadros, siempre dentro de lo que uno
Claro, con lo relacionado con lo tuyo. Sí, sí, totalmente relacionado con lo mío. Que, gracias a Dios, por suerte, lo pude hacer, ¿no? O sea, la verdad que no me puedo quejar. Que lo pudiste hacer y que te jugaste. Sí, vos sabés que eso a veces lo pienso, no sé ni cómo lo hice realmente, no sé ni cómo lo hice porque no es fácil, no es fácil porque, digamos, uno vivió acostumbrado a una regularidad, a un sueldo, a lo que fue, y de repente estás en la nada. Pero bueno, yo creo que la vida que es, alguna vez te sucede y lo tenés que hacer, y cuando lo haces, generalmente te sale bien. O sea, si realmente lo deseas, si estás seguro y te preparaste, no debería por qué irte mal. Vuelvo a repetir, no. podés estar bien y podés estar mal, pero si haces lo que te gusta, siempre te va a ir bien, siempre vas a estar bien. Por lo menos lo que le transmito a mis hijos, que no tiene nada que ver con la plata. ¿Entendés? O sea, si vos haces lo que te gusta, siempre vas a estar bien, feliz. Y sí, Seas ahí lo es, que seas, claro, ahí está la palabra, taxista, la palabra justa, feliz, porque feliz, sí, estás sí, claro. haciendo lo que vos te guste, lo que sos, ¿no? Realmente. Tal cual, yo tengo amigos que me dicen, pero vos trabajás todos los fines de semana, no tenés tiempo nunca. Le digo, pero es que a mí me gusta lo que hago. O sea, hay veces que, bueno, tengo que hacerlo porque no tengo tiempo, pero no me molesta, lo disfruto. Claro, eso es importantísimo. Sí, sí. Ahora, si me decís que tengo que ir a otro lado un fin de semana a trabajar otra cosa, la verdad que iría con una cara que no me beneficiaría, pero esto me gusta. Al comienzo, cuando estábamos escuchando el tema de Alberti, vos me contabas que lo conociste. Sí, bueno, esos son una de las miles de cosas que tuve posibilidades a través de esta galería, de por ejemplo conocer a Alberti, que vino a un encuentro a reencontrarse con Soldi, que era un amigo de él, que le había ilustrado libros. En realidad no le había ilustrado, sino que Alberti había escrito a partir de las obras de Soldi. O sea, habían hecho como un intercambio, ¿ves? Esa cosa de siempre el dibujante ilustra algo que ya está escrito. Bueno, esto fue a medias. Fue impresionante porque eran como dos titanes, dos personas muy grandes que se encontraban después de muchísimos años. Y nada, yo fui un simple espectador de todo eso, ir a buscarlo, llevarlo a la casa, participar de todo el evento. Son entre una de tantas cosas de las cuales Pero es pasar en esta una galería. experiencia realmente... Sí, increíble. Y bueno, sí. hoy como también conocer otros artistas que en ese momento eran muy, muy importantes y que estén sentados ahí charlando con vos y darte cuenta que eran personas absolutamente normales, no todos, ¿no? Pero eran absolutamente normales y además lo más loco es que tenían los mismos problemas que tenía yo en ese momento. O sea, la misma búsqueda, el mismo deseo, el mismo problema de que el cuadro no le salía, o sea, eran personajes ya súper consagrados y con 70 años. Bueno, pero que eran tu par. Bueno, Porque yo sacando creo que en el ese tema, momento sería una falta de respeto claro, decir que era mi par, pero... no, pero sacando el tema de que eran conocidos y todo, eran tu par en el sentido de que estaban dedicados a lo mismo que hacías vos, Claro, que era pintar. claro, sí, 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 y ellos vivían, digamos, de la misma manera. Lo que me asombraba es que yo pensé que uno superaba ciertas cosas con los años y realmente no se superan. Y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que no se superen, porque al no superarse, el hecho de creer que el cuadro que viene va a ser mejor hace que uno siga trabajando. O sea, yo creo que el día que nos conformemos con lo que hacemos, eso creo que va a ser en detrimento de la obra. Y sí, es lo mismo, por ejemplo, que como pasa, no sé, en la literatura, en todas las artes, ¿no? Yo siempre digo que el tema de la poesía, ¿no? Que es una permanente pregunta. Cuando vos no tengas cuestionamientos y preguntas, bueno, ahí es como que estamos en peligro, ¿viste? Totalmente, totalmente. Bueno, lo que hablábamos anteriormente es la poesía, me parece que es la relación más cercana a la pintura, por lo menos a la pintura, ¿no? Esa cosa de imagen, esa cosa de tratar de reducir todo un pensamiento casi existencialista en una sola imagen, ¿no? Y siempre preguntándose cosas. Y la pintura, lo que uno cree es que va a ser la respuesta. A veces la es y a veces no. Pero lo importante es seguir preguntándose.